Muy buenas tardes. Les voy a hacer la presentación del tema de diagramas de equilibrio binarios. Es una segunda tema o segunda exposición sobre este tema. En el primero miramos o se vio lo que tiene que ver con los diagramas de equilibrio sencillos, los llamados de tipo 1, tipo 2 y tipo 3, que dependen de la solubilidad entre los dos elementos en estado sólido. En el primer caso tenemos el de solubilidad total, posteriormente el de insolubilidad total y por último el de solubilidad parcial. Ahora vamos a ver algunos nuevos conceptos de dos términos o dos cuestiones que hacen que los diagramas sean mucho más complicados. Estos, como digo, anteriores eran muy sencillos, pero pues la presencia de lo que llamamos los puntos invariantes o reacciones en estado sólido y los compuestos intermetálicos hacen que los diagramas sean bastante más complicados. La buena noticia, entre comillas, digamos, que es que los cálculos que se hacen para saber las diferentes fases presentes, los cálculos para determinar cuánto hay de cada fase, la composición de cada fase, pues son iguales de sencillos y simplemente se hacen en la zona donde requerimos hacer el cálculo independientemente de toda la dificultad que tenga el resto del diagrama. Vamos a mirar al final un ejemplo. Entonces tenemos aquí el ejemplo de la clase anterior, en el cual tenemos uno de tipo en el cual hay solubilidad parcial. Entonces recordemos, aquí tenemos las dos zonas de solubilidad parcial, como son la alfa y beta. Esta alfa es solución sólida de plata en cobre y aquí beta es solución sólida de cobre en plata. Y tenemos lo que es lo que llamamos el punto técnico, esta línea en la cual por encima de esto hay líquido. El líquido, por ejemplo, esta composición de 71,9, cuando está enfriándose en ese punto y a esa temperatura se convierte en ¿qué? Recordemos en qué, en lo que hay en esta zona. ¿Qué hay acá? Si trazamos una línea horizontal, sabemos que hay alfa más beta. Por lo tanto, el líquido se convirtió en dos sólidos. A eso lo llamamos un punto técnico. Y ya lo vimos en la clase anterior. Durante el enfriamiento, un líquido que se convierte en dos sólidos. Sin embargo, pues existen más puntos invariantes o también reacciones en estado sólido. En este caso tenemos el técnico que acabamos de ver. Aquí tenemos la ecuación que se da, la reacción, la ecuación, y aquí cómo se vería en el diagrama. Aquí tenemos el eutéctico, que es un líquido pasando a dos sólidos, que lo acabamos de decir. Y miren aquí cómo el esquema que hacemos es muy parecido a lo que acabamos de ver en el diagrama anterior. Miren, el líquido, la V en la parte de arriba, la línea y los dos ángulos acá, pasando a los dos sólidos. Entonces, eso es lo que se esquematiza aquí, el líquido, la raya del eutéctico y alfa más beta, para decir que abajo hay alfa más beta. Existe otra que se llama el eutectoide, que es cuando un sólido se convierte en dos sólidos durante la reacción. Reacciones se forman dos sólidos. Aquí la diferencia con el anterior es que donde estaba el líquido ahora tenemos un sólido que reacciona para formar dos sólidos durante el enfriamiento. La peritéctica, vemos en este caso tenemos un sólido más un líquido durante el enfriamiento reaccionan para formar un nuevo sólido. En este caso vemos que el diagrama cambia un poco, el hecho sobre todo en que la V que estaba hacia arriba ahora queda hacia abajo, y mostrando que lógicamente habrá dos fases que son el alfa más líquido se convierten en beta. Tenemos la peritectoide, cuando es dos sólidos convirtiéndose a un tercer sólido, es igualmente aquí alfa más beta. Tenemos la V hacia abajo mostrando que se forma un tercer sólido, o sea, alfa más beta formando gamma. Y por último la monotéctica, en el cual un líquido durante el enfriamiento se convierte en un sólido más un segundo líquido. Bueno, aquí la cámara no deja ver el segundo líquido, no sé si la puedo mover, sí. El líquido durante el enfriamiento pasa a un sólido más un segundo líquido. Vamos a ver, esta es una reacción un poco interesante y la veremos al final. Bueno, seguimos adelante, entonces ahora vamos a nuevamente regresar al eutéctico. Esta reacción de equilibrio se presenta en los diagramas más sencillos, como decíamos, que vimos en la clase anterior. En esta vemos que una fase líquida se convierte en dos sólidos, que es la que ya vimos en esa clase. Esta sería la parte esquemática, ¿cierto? Y ejemplos, entonces tenemos el diagrama que vimos anteriormente, el líquido convirtiéndose en dos sólidos. También, aquí vemos la parte del esquema. Esta es la V que está arriba, los dos ángulos en la parte izquierda y derecha, pasando a alfa y beta, tenemos alfa, aquí beta, y abajo pues la zona de alfa más beta.
Tenemos este tipo de reacciones en el diagrama de hierro-carbono. Recuerden, el diagrama de hierro-carbono es los materiales más estudiados y de más comunes en cuanto a los materiales metálicos. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí el líquido, cuando se está enfriando, pasa a lo que llama este auténtico, que es entre gamma, la parte gamma, conocida como austenita, y en la parte derecha la cementita, que es carburo de hierro. Gamma más carburo de hierro. Entonces el líquido se convirtió en esos dos sólidos. Pasemos a la segunda, la eutectoide. En este caso, el sólido se convierte en dos sólidos, ¿cierto? Entonces, decir que principalmente lo más importante acá es que estas reacciones donde hay solo sólidos son extremadamente lentas comparadas con la que hay presencia de líquidos. Y esto deriva en una cosa muy importante. Si yo tengo un líquido que está, un sólido que va a reaccionar con un líquido, el líquido va a arropar completamente el sólido y la zona de reacción de ese sólido y ese líquido es toda la superficie externa del sólido, porque el líquido está arropando al sólido. Haga cuenta usted, poner reaccionar un poco de café y agua. El agua va a arropar completamente la partícula de café y reacciona muy rápido. Pero si tenemos dos sólidos, lo que tiene que reaccionar es el sólido y azúcar solos, pues hombre, la única parte de contacto, los superficies de contacto es donde ellos estén tocando así, pero no un sólido arropa a otro sólido. Es extremadamente lenta por eso, y además la movilidad de los átomos de los sólidos es mucho menor que la movilidad de los líquidos, por lo tanto es muy lenta. Ejemplos, en el diagrama hierro-carbono tenemos en la parte baja aquí, el eutectoide, donde tenemos la austenita, que es de hierro gamma, con algo de carbono, pasando a ferrita, que es el hierro alfa, con algo de carbono, y carburo de hierro, o cementita. Entonces, el sólido austenita, pasando a sólido ferrita, más sólido cementita. Tenemos gamma a alfa más hierro 13. Listo. Otro ejemplo, aquí más que otro ejemplo es, agrandando esa imagen, vemos como la austenita durante el enfriamiento, que es una sola fase monofásica, se convierte aquí en una parte donde tenemos como plaquitas de cada uno de los dos elementos, de ferrita más cementita, unas blancas y unas negras, y entonces eso es lo que es un auténtico. Normalmente un auténtico, reacciones en estado sólido, generan estas microestructuras que son de una muy buena homogeneidad entre los dos componentes o las dos fases que componen el auténtico o el producto de la reacción. La reacción peritéctica, en este caso, miren, ahora tenemos un líquido más un sólido formando un segundo sólido. Entonces, ya durante el enfriamiento ahora hay dos fases a una, líquido más sólido más alfa pasando a beta. Estas reacciones se presentan en diagramas que son muy complicados, que hay muchas regiones, muchas áreas, y se da principalmente cuando los dos componentes tienen temperaturas de fusión muy diferentes, ¿sí? En este caso, pues como decíamos, el líquido más el sólido alfa forma un sólido beta durante el enfriamiento. En el caso del hierro carbono también tenemos este ejemplo. Aquí arriba la tenemos, aquí les estamos mostrando, y mire, ya agrandando aquí, esta es el hierro delta, que es en la fase de alta temperatura, y aquí tenemos el líquido. Por lo tanto, en esta zona tenemos líquido más delta, pero acá abajo tenemos solo austenita. Entonces el líquido más delta está pasando a austenita. Aquí líquido más delta pasando a austenita. Tenemos el ejemplo también del cobre y el zinc. Claramente entre el cobre y el zinc hay una gran diferencia de la temperatura de fusión. Cobre 1083 grados Celsius, zinc 419 grados Celsius. Y miramos cómo esta forma aparecen una gran cantidad de estas reacciones peritécticas. Por ejemplo, gamma más líquido pasando a delta, delta más líquido pasando a epsilon, epsilon más líquido pasando a, no sé, aquí una nao, y así en varias partes. Entonces, se ve claramente como cuando hay una gran diferencia entre las temperaturas de fusión, aparecen gran cantidad de estas reacciones peritécticas. La peritectoide es una reacción muy poco común. También es entre solo sólidos, o sea, dos sólidos formando un tercer sólido. Esta es mucho más lenta, porque aquí sí que tenemos, en el anterior era contrario a un sólido formaba dos, entonces no se requiere tanto el contacto. En cambio, así el contacto sí que es primordial. El contacto entre los sólidos para formar un tercer sólido pues, es bastante complicado.
es muy lento y normalmente debido a esa no se complementan, no se completan completamente, valga la redundancia, y producen estructuras que son muy indeseables, sobre todo desde el punto de vista mecánico. En este caso, es un diagrama, no es real como tal, es académico. Tenemos en esta parte, en la segunda, donde aquí teníamos un técnico, el líquido pasando a dos sólidos. Ahora esos dos sólidos, en esta otra composición, alfa más beta, se convierten en gamma. Dos sólidos formando un sólido durante el enfriamiento. ¿Sí? Aquí tenemos la forma de la estructura de la alfa más beta pasando a gamma, y aquí tenemos el alfa y el beta. ¿Listo? Por último tenemos la reacción monotécnica. En este caso tenemos un líquido que pasa a un sólido más un líquido diferente. ¿Cómo que un líquido pasa a otro líquido diferente? Son líquidos finalmente. Pues sí, la diferencia es que los dos líquidos tienen composiciones diferentes. ¿Dónde tenemos ese caso? Aquí en este punto. Mire, tenemos un líquido que viene como única fase y llega hasta acá, ¿a qué? A más o menos un 50% de cobre y de plomo. Cuando llega ahí ocurre la reacción monotéctica. ¿A qué forma? Según este diagrama, si trazamos una línea recta aquí, nos dice que pasa a alfa más líquido. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos aquí, líquido pasa a alfa más líquido. ¿Pero por qué líquido 1 y líquido 2? Porque si miramos el famoso líquido 1 que tenemos aquí, mire, viene acá, ¿qué composición tiene? 50% de cobre y de plomo. Pero el líquido que pasa aquí, cuando trazamos la línea, mire que la composición del segundo líquido, o sea, el líquido producto de la reacción, tiene una composición de más o menos 86-87% de plomo. Entonces, evidentemente, el líquido de 50% se convierte en un sólido que es casi todo cobre y un líquido que tiene más del 85% de plomo. Por eso se habla de dos líquidos. Quería regresar un poquito, me pasó algo, quería regresar un poco en cómo recordar nosotros los nombres de estas reacciones. Si miramos, hay una raíz que se repite, la EU y una peri, y hay dos finales de la palabra que se repiten, téctica 3 veces y tectoide 2 veces. ¿Cómo nos ayuda esto a recordar los nombres? Pues miremos, el EU, la raíz EU corresponde a cuando desde una fase, durante el enfriamiento, durante una fase se convierte en dos, así se tiene EU. En este caso, líquido 2 es EU, y este eutecte y eutectoide. Mientras que cuando dos fases pasan a una, se dice que es peri, ¿sí? Pero dos fases a una. Mira, a cambio como diferente la monotécnica, en el cual lo que pasa es que aquí tenemos dos líquidos en cada parte. Entonces, por el momento dejémosla ahí. Ahora, la parte téctica, ¿qué nos indica? El final téctica. Miremos que coinciden este y este. ¿Y qué tienen en común este y este? Que tienen líquido en la parte izquierda, o sea, téctica cuando hay líquido, ¿sí? Líquido en la parte izquierda, líquido. Lo mismo incluso cumple la monotécnica, es porque hay líquido en la parte izquierda. Mientras se dice tectoide cuando no hay sino solo sólidos. Entonces, por ejemplo, un sólido a dos sólidos o dos sólidos a un solo sólido. Las demás se la podemos aprender con las raíces y con la parte final de la palabra. ¿Listo? Hablemos ahora de lo que son los compuestos intermetálicos. Cuando se dice que los enlaces metálicos no son simplemente o completamente metálicos, sino pueden ser algo mixtos, que pueden tener algo de iónico o algo de covalente. Cuando eso sucede, que el enlace metálico puede tener algo de iónico, algo de iónico o algo de covalente, entonces pueden formar ya no unas mezclas, como en el caso de los metálicos, mezclas homogéneas, sino realmente unos compuestos que tienen fórmula química, como vemos aquí en el diagrama, Al3Ni, o sea, un nitruro de aluminio, Al3Ni, Al3Ni2, el TiB, un boruro de titanio. En estos casos, como prima un poco la parte iónica y covalente, entonces se forman mezclas que deben tener esa composición exacta. Entonces ellos tienen o aparecen en los diagramas de una forma muy especial. Normalmente lo hacen en forma de líneas verticales o zonas verticales casi siempre muy delgadas, donde está la composición de ellos. Lógicamente, la composición de Al3Ni yo la puedo calcular de acuerdo a los pesos moleculares. En este caso vemos que, por ejemplo, el Al3Ni tiene más o menos un 23% de níquel. El Al3Ni2 está muy cerca del 40% de níquel. ¿Sí? Se puede hacer el cálculo. Entonces, ellos aparecen como líneas verticales, ¿cierto?
Eso. Entre lo que es los compuestos intermetálicos y las reacciones o los puntos invariantes hacen que los diagramas sean mucho más complicados que los que vimos en la clase anterior, en el cual eran demasiado sencillos, 4 o 5 zonas. Aquí vemos que pueden haber hasta 20 áreas diferentes. Este es un diagrama, lo que llamamos diagrama mudo, donde todas las áreas dobles, las áreas de dos fases no se han determinado. Pero recuerden que uno puede determinar que hay una zona de dos fases trazando una línea horizontal y determinando qué hay en cada caso. Por ejemplo, si yo trazo una línea aquí, ¿qué tendría? Que hay de esto y de esto aquí adentro. Por lo tanto, habría gamma 2 y gamma. Si trazo una recta aquí, tendría beta y AL3 en I2 en esta área. ¿Sí? Si trazo una línea acá, aquí que tenemos líquido, bueno, aquí está líquido, aquí por encima pasa líquido y beta. Entonces aquí internamente habría líquido y beta, ¿cierto? Y como les decía al inicio de la clase, lo más importante de recalcar acá es que los cálculos para determinar qué fases hay, cuántas fases, cuál es la composición de cada fase, cuál es la cantidad de cada fase, se hacen igual de sencillo como los diagramas sencillos. Nos preocupamos por el área donde estamos ubicados, de acuerdo a las coordenadas de composición y de temperatura, y allá hacemos los cálculos y nos olvidamos de todo el entorno que hay. Por decir algo, a manera de ejemplo, en este diagrama de aluminio níquel, vemos aquí que hay varias reacciones en estado sólido, puntos invariantes, tenemos varios compuestos intermetálicos, y entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a mirar qué pasaría en una composición que tiene 32% de níquel y 1200 grados centígrados, pues mire que, ¿qué nos diría? Que estamos en este punto. Al estar en ese punto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar primero qué fases hay, pero como vemos un diagrama mudo, pues tenemos que recurrir a lo de la línea horizontal. Esta línea horizontal dice que llega a este punto y a este punto. En este punto, ¿qué hay? Pues aunque no está, nosotros sabemos que aquí en la parte de atrás lo que hay es líquido, ¿no? Líquido. Y vemos que al otro lado, en el otro extremo, tenemos ALNI. Por lo tanto, internamente, ¿qué hay? Líquido más ALNI. ¿Listo? Ahora, esas serían las fases que hay. Ahora, ¿cuánto es la composición de cada fase? Pues simplemente trazamos las líneas verticales en los dos puntos de contacto con el líquido y nos da la composición del líquido, aproximadamente será un 28% de níquel, y la línea acá del sólido que nos dará más o menos un 41% de níquel, ¿cierto? Esas serían las dos composiciones del líquido y del sólido. Y la regla de la palanca, pues simplemente aplicamos aquí. Recordamos que en la parte derecha, este pedazo, esta palanca, esta sección de la palanca será proporcional a la cantidad de lo contrario, o sea, de líquido. Indicaría que más o menos tenemos un 75% de la palanca es esta sección, entonces 75% de líquido. Y esta fracción sería la cantidad de ALNI, que sería pues el 25% restante. Bueno, era lo que quería contarles hoy. Espero que sea de su comprensión. Nos vemos entonces en la próxima clase y les agradezco la atención prestada.